Gloria a Dios. Damos gracias a Dios, hermanos. El día de hoy para mí es un privilegio cada vez que comparto de la palabra de Dios. Daba gracias a Dios, hermanos, en la tarde. El hermano Aurelio me avisaba y me decía que si podía compartir. Y hermanos, cuando tienes la oportunidad de llevar las buenas nuevas de Cristo, siempre tiene que haber una buena disposición en tu corazón, porque no estás hablando cualquier promesa humana, no estás hablando cualquier palabra de hombre, estás llevando y estás compartiendo la palabra de autoridad. Y no solamente la palabra de autoridad, sino aquella palabra que puede salvar el alma perdida. Así que si tú has tenido el privilegio de compartirle a alguien del Evangelio, si en el trabajo le has compartido a un compañero o a una compañera de la palabra de Dios, si en donde tú vives, si vives o rentas, hay gente a la cual tú le has compartido de la palabra de Dios, siéntete una persona privilegiada por llevar las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Si te has dedicado a hablar de otras cosas, bueno, considera que lo más importante es hablar de la palabra de Dios. Amén. Quisiera compartirles en esta tarde, hermanos, hay una palabra que personalmente a mí ha marcado mucho mi espíritu, que personalmente a mí, hermanos, ha sido el pilar de mi vida en Cristo, y es respecto a la fe. Y si, hermanos, nosotros no entendemos que el autor y el consumador de nuestra fe se llama Jesucristo, no vamos a entender muchas cosas de las que Él quiere hacer hasta el día de hoy y en el tiempo que viene en nuestra vida, hermanos. Por eso hace rato que orábamos por las necesidades y que orábamos por las peticiones, siempre tenemos que tener en nuestra mente, si es tu voluntad, así va a ser. Amén. Te acordarás que hubo una iniciativa hace tiempo respecto a la ley que se iba a establecer de lo que ahorita orábamos, ¿verdad? La ley de la igualdad o el sexo, el matrimonio entre el mismo sexo. Y muchos recaudaron firmas y muchos hicieron una marcha grande en la Ciudad de México para estar en contra de esa o oponerse en contra de esa ley. Pero la Biblia a nosotros nos ha enseñado algo, hermanos, que los tiempos van a ser como los tiempos de Noé, como los tiempos de Sodoma y Gomorra. Entonces es evidente, hermanos, que en medio de esos tiempos tú y yo tenemos que permanecer firmes, que no tenemos que bajar la guardia, que como hemos escuchado hasta el día de hoy, la armadura que Dios ha puesto para nuestra vida siempre tenemos que portarla. No solamente cuando hayamos ayunado y vayamos a la prueba nos vamos a revestir de esa armadura, no, en todo momento y en todo tiempo nosotros tenemos que entender que el Espíritu Santo que opera en nuestra vida, hermanos, nos ha revestido de poder, de amor y de dominio propio. Poder, amor y dominio propio. Y esto es lo que nos va a ayudar en el transcurso de nuestro camino en Cristo. Hace unos momentos yo meditaba en una palabra cuando Jesús le dice a sus discípulos, velad y orad, velad y orad, y les dice ¿por qué y para qué? Muchas veces pensamos, hermanos, que la salvación va a venir a través de la oración. Fíjese este concepto, que la salvación puede venir a través de la oración. Pero el Señor Jesucristo nos da a detalle el propósito de nuestra oración y el por qué, el escudo, porque una de las armas, gracias hermano, es el escudo que nosotros debemos de tener, que es el escudo ¿de qué? De la fe. Yo hermanos, me quedé impresionado hace un momento al ver a tus hijos, hermano. O sea, es que no es algo común. Algo común es ver a un niño desordenado y corriendo y gritando y hablando y saliendo. Eso es algo común. Pero algo que tú no ves al día de hoy es niños verdaderamente agradecidos por la madrugada levantándose, soñando a su hermano y orando por él. Eso lo hacemos a veces como adultos, si es que nos despertamos, si es que atendemos a lo que Dios nos está escuchando. Eso lo hacemos como adultos, pero escuchar de los labios de un niño que está orando, intercediendo por su hermano,
Yo solamente puedo ver una cosa, hermanos. El Señor está a la puerta. Y Él dijo una cosa: es necesario que aprendamos a ser como niños. ¿Cómo es un niño? Hermano, nosotros nos hablamos entre palabras, nos compartimos algunas exhortaciones. Muchos de nosotros nos enfadamos, otros las recibimos alegremente. El niño no. El niño llora. Al niño se le salen las lágrimas cuando tú le exhortas, cuando le preguntas ¿por qué hiciste eso? Él es sensible. Y nosotros tenemos que aprender a ser sensibles a la palabra de Dios. Amén. Quisiera compartirte en esta tarde, hermanos, bajo el tema una promesa viva. Escucha esto: una promesa viva en una matriz muerta. Una promesa viva en una matriz muerta. Amén. Y para empezar esta lectura quisiera que me acompañases al libro de Romanos capítulo 4. Gloria a Dios. Romanos capítulo 4, versículo 18. Y posteriormente vamos a estar leyendo también Hebreos capítulo 11, verso 11. Dice Romanos capítulo 4, verso 18, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hablando de Abraham, declara y dice: Él creyó en esperanza, y nota lo que dice ahí, contra esperanza. Nuevamente, hablando de Abraham, Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Verso 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, y nota esta palabra muerto, entre paréntesis agrega, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Verso 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Y a mí me encanta cómo termina este versículo, cuando dice ahí, ¿cómo es este versículo? Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Amén. Hebreos capítulo 11, eso fue lo que pasó con Abraham. Hebreos capítulo 11, verso 11. Dice de la siguiente forma respecto a Sara, mujer de Abraham. 11:11, por la fe también la misma Sara, siendo como recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. ¿Por qué? Porque creyó que era ¿quién? Que era fiel quien había prometido. Nuevamente terminamos hablando esa porción, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Hace rato que estábamos orando por las peticiones, algo Dios ponía en mi espíritu, y es hablarte esta palabra: si tú no oras con fe, nada va a suceder. Si tú no oras con fe, no vas a ver milagros. Por eso este canto, por eso hace rato entendí lo que el hermano compartió. Tienes que reflexionar en lo que cantas. O sea, sí se oye bonito, ¿verdad? El espíritu se mueve y te imaginas cómo pudo haber sucedido. Pero más que una imaginación, tiene que haber una credibilidad. Y tenemos que ser crédulos a Dios, de que verdaderamente ahora el Espíritu de Dios se está moviendo dentro de mi vida.
Y que ahora ya no ando como yo quiero andar, sino ahora ando como el Espíritu me dirige a que yo ande. Entonces es importante que nosotros oremos con fe. Amén. Vamos a orar en esta tarde y con fe, hermanos, y con fe oremos que esta palabra, que la palabra que hemos de recibir en esta noche, que la semilla que ha de caer en nuestra tierra fértil, verdaderamente produzca el fruto que Dios espera que produzca. Amén. Vamos a orar. Señor, en esta noche te damos gracias. Nos has permitido tener un momento tan hermoso, Señor. Sin duda alguna no podemos descartar, Señor, que la palabra es absoluta y que lo es todo. Es necesario que como hermanos y como personas te adoremos y te alabemos, Señor. No porque sea este el único lugar donde lo hagamos. Sabemos que nuestro hogar, como tu palabra lo enseña, en nuestro aposento. Sabemos que con nuestros hijos, Señor, en nuestro altar familiar. Sabemos, Señor, que rumbo al trabajo, durante el trabajo, en la escuela, Señor, tenemos que aprender a alabarte. Pero, Señor, usted ha permitido, bendito sea usted, que ha tocado y que tocó en aquel día el corazón de los que moran en este lugar para abrir sus puertas, donde hasta el día de hoy, Señor, el propósito es que como hermanos y como iglesia tuya, Señor, seamos edificados precisamente a través de su palabra. Gracias, Señor, por el tiempo de alabanza. Gracias por escuchar nuestras oraciones, Señor, ante las peticiones expresadas. Pero ahora le damos gracias porque tenemos el privilegio de todavía escuchar su palabra. Su misma palabra nos advierte, Señor, que vendrán tiempos en donde tendremos, o la gente tendrá comezón de oír, pero ya no va a haber. En donde tendremos que escondernos, Señor, porque abiertamente, Señor, y con bocinas no vamos a poder predicar. Al menos, Señor, que estemos dispuestos a ese mismo día a morir, Dios. Padre, su palabra, Señor, es fiel y verdadera. Y en esta noche pedimos, Señor, y abrimos nuestro corazón, nuestra tierra fértil, la disponemos a usted, Señor. ¿Por qué fértil, Señor? Porque durante las pruebas y las luchas, Señor, usted ha rebuscado y ha entresacado, Señor, y ha quitado los gusanos, ha quitado la basura que impide que la raíz crezca, Señor. Es por eso que hoy le pedimos, Dios, que nos ayude a producir frutos. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Cuando leemos, hermanos, respecto de la esterilidad, porque el tema es el tema, una promesa viva en una matriz muerta, tenemos que entender, hermanos, que cuando a una mujer se le ha diagnosticado que su matriz está estéril, tenemos que entender que esa matriz no va a producir vida. Sencillamente, aunque haya operaciones o injertos, la matriz de aquella mujer que está estéril no está diseñada para procrear vida. Sencillamente, hermano, no es cuestión de tanto rebuscar, es cuestión de lógica. No hay el por qué debe de haber vida. Y sabemos, hermanos, que si entonces no hay vida, el otro punto o el otro extremo al cual tenemos que llegar a la conclusión es que hay muerte. Pero el propósito por el cual Dios estableció que la mujer de Abraham, llamada Sara, fuera su cuerpo de esta forma, hermano, fue porque nosotros a este tiempo tenemos que entender, hermanos, que cuando nos encontramos en un conflicto, que cuando estamos en una circunstancia adversa y complicada, hermano, nosotros tenemos que hacernos una pregunta. Muchos de nosotros nos hemos preguntado ¿por qué? Otros hemos entendido que no es por qué, es para qué. Pero aún así viene esa pregunta. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de que me haya quedado desempleado? ¿Cuál es el propósito? Si fue una consecuencia por mi irresponsabilidad, no hay propósito. Pero si yo era el responsable, si yo era el mejor trabajador, por así llamarme, si yo era el que llegaba primero y de repente me quedé desempleado porque a mi patrón se le dio la gana botarme de su trabajo, bueno, entendemos que hay un propósito.
¿No es así? Pero siempre ante cualquier circunstancia debe de haber una pregunta. Ahora, hermanos, nosotros tenemos que entender que el funcionamiento de una matriz es procrear vida. Es procrear vida. E incluso, hermanos, sabemos que desde la creación el propósito esencial en el corazón de nuestro amado Dios fue la vida, nunca fue la muerte. Te darás cuenta que la muerte nace cuando viene la desobediencia. ¿Sí sabía eso? Hermano Iván, o sea que éramos inmortales. Bueno, ese era el diseño original de Dios. Pero a través de la desobediencia es donde se produce la muerte. Por eso Romanos declara y dice, así como por un hombre entró la muerte, también por un hombre entrará ¿qué? La vida. Es decir, hermano, nosotros entendemos al día de hoy, malas mujeres, el funcionamiento de lo cual Dios puso en sus vidas, que es la matriz. Pero nosotros tenemos que entender, hermanos, de igual forma que aunque la matriz fuese viva o no tuviera esterilidad, en esta mujer llamada Sara, ella ya no tenía como que la oportunidad, por así decirlo, de poder tener un hijo. Pues la palabra dice, el que leímos ahí en Hebreos capítulo 11, permítame leerle, dice, para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo. Aún fuera del tiempo, de la edad. Entonces, por naturaleza, la mujer tiene un tiempo para concebir. Por naturaleza. Dios así la diseñó. No te ofendas, no te sientas mal, mujer. Dios así te hizo. A cierta edad, tú ya no puedes tener hijos. Se te complica, tienes riesgos. Hay muchas mujeres que tienen 60 años y todavía quisieran tener un bebé. Bueno, pues, que tengan bebés espirituales, ¿verdad? Se trata igual, hay que cuidarlos, hay que llevarles, hay que darles alimento, es lo mismo. Pero por naturaleza la mujer hay un tiempo en el cual ya no puede concebir. Pero la Biblia declara que esta mujer llamada Sara, aún fuera del tiempo, dio a luz. La pregunta es, ¿por qué pasan este tipo de situaciones? ¿Y por qué la Biblia nos narra este tipo de historias a las cuales tú y yo hasta el día de hoy las creemos? ¿Por qué? Bueno, hoy vemos en la televisión mujeres de 105, hombres de 102 años que viven y decimos, wow, lo puedo ver físicamente. Pero esta situación yo no la veo. ¿Qué avala, qué garantiza que verdaderamente esta mujer tuvo a luz a ese niño? La fe con la que tú crees las cosas. ¿A mí quién me garantiza que verdaderamente por una vara el mar se abrió? ¿A mí qué me garantiza que verdaderamente un hombre fuerte con la quijada de un asno pudo derrotar a 10,000 personas? ¿Qué me garantiza eso? Dice la palabra de Dios en Ezequiel capítulo 37, y fui llevado por el Señor, y Dios me llevó a un valle de huesos secos, y me hizo una pregunta. Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos secos? Y yo contesté, Señor, tú lo sabes. Como dándole la razón, Señor, pues tú eres Dios. Y si tú eres Dios, tú de la muerte puedes hacer la vida. Y al ver esa respuesta de fe de ese hombre, le dijo, bueno, ahora profetiza sobre el valle de huesos secos. Y dice la Biblia que él profetizó sobre ese valle y de repente, de la muerte, de repente, de los huesos secos, empieza a haber vida. Y a mí me impacta, hermano, a mí me impacta porque una de las cosas que tú y yo estamos expuestos a experimentar es la desesperanza. Y antes de que haya una desesperanza en nosotros, cuando ya no hay esperanza, viene primero la desesperación. Si tú eres una persona muy desesperada y le estás pateando al de la combi porque no se apura y le gritas, oye, pues no haces base en cada esquina y estás así, vives en un ritmo tan acelerado, tienes que sentarte y meditar cómo estás llevando tu vida. No puedes vivir desesperadamente, porque el día que Dios te meta una circunstancia y Dios te pruebe, lo primero que vas a hacer es decirle, Señor, no, es que no puedo. Entonces, antes de que no haya esperanza, viene la desesperación ante las circunstancias en las que nos presentamos.
La otra vez me tocó estar en el semáforo de aquí de la Carmelo y Chimalhuacán, y yo dije, bueno, ya se pararon los de este lado, pero todavía no avanzaban, todavía no se ponía el verde, y yo dije, ¿y ahora? Y tenían que pasarlos del otro lado, y luego ya terminaron de pasar y seguía en rojo. Y jamás había experimentado un semáforo como de, no sé cuánto durará, 1 minuto y medio, no sé cuánto es lo que dura ese semáforo de ahí. Y hay mucha gente, hermano, que le está ahí tocando al claxon y otros están y en el metro no te has encontrado gente que, oye, pues como tú no trabajas, ¿no? ¿Y por qué? Porque estamos en un sistema donde las cosas se han vuelto al sistema del mundo y todas las cosas las queremos como la Maruchan. Y las respuestas de Dios queremos que sean como la Maruchan. Que la metes al microondas, le pones unos minutos y tan ya tienes una comida express. Te darás cuenta, hermanos, que en Estados Unidos el promedio del comercio de la comida rápida aumentó en un porcentaje increíble. Increíble, ¿por qué? Porque la gente ya no tiene tiempo para comer. Entonces voy en mi carro, me estaciono, paso por la ventanilla del Burger King, pido 3 hamburguesas y manejo. Y durante el camino voy comiéndome mi hamburguesa. Y los tiempos familiares y los ratos de convivencia en familia se han perdido. ¿Por qué? Por el estrés del mundo. ¿Y por qué te dije hace un momento que tú y yo estamos expuestos a eso? Porque si no meditamos, hermanos, en lo que creemos de Dios, vamos a vivir así, estresados, acelerados, preocupados. Pero por eso Dios viene a implantarnos una palabra de esperanza. Romanos dice, en contra de la esperanza, en contraesperanza. Entonces te darás cuenta que la palabra de Dios siempre viene sembrada a tu vida con una intención de creer lo que puede suceder. De creer lo que puede suceder. Hay una verdad bíblica, hermanos, que la palabra de Dios aclarece, y es que Dios tiene que escoger cosas, pueblos, gente, naciones que son incapaces de cumplir sus deseos, sus propios méritos. Él necesita, hermanos, Él necesita gente que no esté capacitada. Dios, vuelvo a repetir lo que siempre he dicho, Dios no es como el hombre. Dios no es así. Por eso es Dios. Si yo tengo una panadería y necesito personal, yo no voy a poner allí en la panadería o afuera de mi ventana o en la puerta, se solicita gente sin experiencia. Si tengo el Espíritu de Dios, obviamente sí voy a contratar gente sin experiencia. ¿Por qué? Porque tengo primero la paciencia para volver a instruir al nuevo personal que va a entrar obviamente sin nada de experiencia. Porque así es Dios. Porque cuando ya lleva 3 años contigo tratándote y vuelves a cometer las mismas niñerías de antes, otra vez tiene que volver a enseñarte. Porque uno de los grandes atributos de Dios es su paciencia. Yo no sé tú, yo llevo 10 años ya en el Evangelio y hasta el día de hoy yo no he dejado de ver su paciencia para conmigo. O sea, sencillamente, hermanos. Entonces, uno de los atributos de Dios es la paciencia. Pero Dios está buscando gente, pueblos, naciones, familias, hombres y mujeres incapaces para poder hacer y cumplir el propósito de Él en nuestras vidas. Por favor, acompáñame a 1 Corintios capítulo 1, verso 26 al 28, por favor. Primera de Corintios, capítulo 1,
26 al 28 dice de la siguiente forma: pues mirad, hermanos, le estaba hablando a la iglesia el apóstol, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos son nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y de lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer, y lo que no es, y lo que no tiene vida, y lo que estaba muerto, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Es decir, uno de los propósitos, hermanos, del cual Dios escogió al pueblo de Israel. ¿Sí sabes por qué Dios escogió al pueblo de Israel? Sí, más o menos nos damos la idea por qué escogió al pueblo de Israel. ¿Por qué era qué? Era el más miserable. ¿Qué provecho? ¿Quién se quisiera ir a vivir al desierto? ¿Quién invitaría a su esposa? Vámonos unas vacaciones ahí al desierto. Aunque sean unos 4 días, vamos al desierto. Si nos encontramos unos cactus. Nadie. Era incapaz, era miserable, no tenía un estatus económico. Israel no tenía gente guerrera. Israel siempre estaba huyendo de las adversidades. Pero ¿sabes una cosa? A Dios le plació escoger ese pueblo. A Dios le plació escoger al pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que a través de este pueblo su nombre fuera conocido, a través de este pueblo Él fuera el testimonio de que hay un solo Dios. Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces te darás cuenta, hermano, te darás cuenta que Dios le complace escoger lo vil, lo menospreciado, lo débil. Yo cuando llegué al ministerio dije, no, seguramente Dios me escogió porque ya había cursado el año de instituto, los 4 años de instituto, porque ciertamente ya llevaba 4 años de convertido al Señor, me bauticé muy joven a los 16 años, le creía al Señor, vivía por fe, compartía el Evangelio como joven, dice la palabra que en nosotros está la fuerza. Y todo eso yo llegué con el Señor, con todo mi currículum, y le dije, gracias Señor, porque todo esto valió la pena. ¿Y sabes qué me dijo? Me dijo, a ver, mira, a los 18 años, muy bien, ¿eh? Pero ¿sabes qué? No te escogí por nada de esto. No. Entonces, déjame contarte un poco la historia. Había una mujer de escasos 24 años, 17, 24 años, que andaba en las calles del centro buscando un deleite personal. Esta mujer no saciaba su necesidad y su corazón, el hueco de su corazón, el vacío de su corazón era tan grande que buscaba el amor en muchos hombres. Hubo un momento en donde ella llegó a una crisis tan grande, al cual estuvo una noche meditando en que era mejor quitarse la vida. Al otro día salió con ese pensamiento a su trabajo, pero en medio de ese caminar ella llevaba en la mente, ya no quiero vivir, ya no quiero saber nada. No le importó sus hijos, no le importó su madre, sencillamente ella quería quitar el dolor que asediaba su corazón. Pero de repente llegó a una tienda, pidió unos cigarros como de costumbre. Y la mujer de la tienda le empezó a hablar de mí. Cuando esta mujer escuchó que había alguien que la amaba,
y que no le pedía nada a cambio. Ella empezó a llorar, me pidió perdón y volvió su corazón a mí. Pero esa mujer no te quería. Esa mujer lo que menos pretendía era que tú nacieras. Porque esa mujer se injertó dentro un dispositivo para no tener hijos. Pero ¿sabes algo, Iván? A mí me plació, en medio de esa incapacidad de procrear hijos, concebirte. A mí me plació en ese vientre de aquella mujer drogándose, buscando deseos. Me plació conocerte, me plació escogerte y me plació darte lo que hoy te he dado. ¿Sabes cómo quedé en esa noche? Devastado de mí mismo, de pensar que todo lo que había hecho, algo era digno para tener lo que tengo. Hermanos, estamos hablando de cosas que ciertamente, hermanos, tenemos que meditar. Que por pura gracia y misericordia tenemos lo que tenemos. Estamos en donde estamos. Somos lo que somos. Por eso inicié hablándote acerca de lo que tú tienes aquí en tus labios y en tu corazón. No es cualquier cosa. Tienes la palabra de poder. Tienes la palabra que puede producir vida en un alma muerta. No es cualquier cosa. No es, por eso Santiago nos exhorta y nos dice: ten cuidado con tu lengua, ten cuidado con lo que hablas, porque con la misma lengua maldices o con la misma bendices. No hay no hay puntos medios, hermanos. O eres frío o eres caliente, así lo dice Apocalipsis. No puedes decir: es que no estoy maldiciendo a mi hijo, nada más le dije es un torpe. Eso no es una maldición. Bueno, la Biblia te dice que eso es una maldición. Porque si yo le digo torpe a mi hijo, yo no considero que eso sea una bendición. ¿O sí? Y si no es una bendición, entonces es una maldición. Ay, hermano, usted es muy exagerado. Pues yo no tengo la culpa, así dice la Biblia. Si eso fuera de mí mismo, pues te acepto lo que me digas, pero la palabra de Dios es muy certera. Y la palabra de Dios dice que yo era débil, que yo era un insensato, que yo no era fuerte, que yo no era sabio. Pero a Dios le plació escogerme a mí, y Dios le plació escogerte a ti para avergonzar lo que ya había estado hecho. Por eso es que yo no busco un alto poder en una jerarquía política, porque el simple hecho de ser el coheredero juntamente con Cristo, para mí es el mayor privilegio. Ni siquiera el pastorado. Para mí el simple hecho de que haya sido llamado por labios de Él su hijo, para mí es suficiente. Es por eso, hermanos, que nosotros sabemos que solamente el Salvador del mundo puede hacer las cosas posibles en nuestra vida. Hermanos, si nosotros pretendemos que el mundo cambie, si nosotros pretendemos que la sociedad sea diferente, tenemos que llegar a la conclusión de que el cambio empieza por nosotros. El cambio empieza por nosotros. ¿Cuántos padres quieren que sus hijos cambien, pero ellos no cambian? Siguen siendo los mismos padres egoístas, los mismos padres insensatos, que ponen cargas en sus hijos que ellos mismos no pueden llevar. Yo cuando recibí el Evangelio joven, yo dije: ¿por qué mi padre, por qué mi madre no es así? Pues porque yo todavía no cambiaba y tenía que menguar muchas cosas. Porque la mentalidad del sistema es que el otro cambie para que yo cambie. ¿Yo por qué voy a trabajar horas extras? Si mi patrón ni me paga, es más, yo creo que ni me conoce. Pero la palabra de Dios dice que había un hombre
en la cárcel. Había un hombre encarcelado, el cual ante su autoridad, que era de la cárcel, se había sometido. Y que ese estado encerrado era el último eslabón y el último escalón para ser promovido a donde Dios, ya años antes, a través de un sueño, le había dicho que iba a estar. Sí sabes de quién te estoy hablando, ¿verdad? Dijo José el soñador. Por los que ya no tienen sueños, ahí les invito a que sueñen y que le crean a Dios. Por si lo que estás viendo en el sistema y cómo se está poniendo la cosa te está poniendo ya no tener propósito en tu vida, pues algo hemos de morir, comamos y bebamos que mañana moriremos. Si tú tienes una mentalidad cerrada, Dios tiene que venir a abrir esa mente. Y el proceso es doloroso, hermanos. Hermanos, nosotros sabemos que de los apóstoles dijeron una cosa. Vamos al libro de Hechos, capítulo 4, verso 13. Por favor, libro de Hechos, capítulo 4, verso 13. Dijeron de estos hombres, ¿quiénes son estos hombres? ¿Quiénes son? Hombres sin letra y del vulgo. Dice la palabra de Dios: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres, ¿cómo? ¿Y de qué? Se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Cuando un rabino, hermanos, decidía discipular a alguien, él tenía en cuenta que él tenía que cumplir todas y suplir cada una de sus necesidades: ropa, vestido, calzado, estudio, todo. Por eso un rabino no escogía a cualquier persona. Por eso un rabino veía al que era más apto, al que asistía a la sinagoga, al que verdaderamente tenía un sueño de ser un fariseo, de ser un escriba, de ser un sacerdote. Este rabino entonces ponía los ojos en él. Cuando dice eran del vulgo, en la tradición judía, el vulgo no es que no sabía nada, no. El vulgo sencillamente era el estado en donde ya no calificaban al siguiente nivel. El sueño de todo judío, la mayoría de ellos, es alcanzar las mejores posiciones. Por eso vemos a un Pablo entregado vida. Toda su vida la entregó para ser el mejor. Porque ese era el sueño. Y cuando Pedro estaba en ese sentir, en ese creer, sencillamente cuando no acreditó, fue desechado y le dijeron: vete a aprender el oficio de tus padres. Ya esa gente era caracterizada como la gente del vulgo. No tenía la letra necesaria para poder ser el que él quería ser. Pero ¿sabes algo? A mí me impresiona que Jesucristo viene y sencillamente al primer hombre que llama es a él. Porque debes de saber algo, hermanos: cuando la gente te rechaza, hay alguien que te está esperando para preparar y hacer en ti lo que tú no esperas hacer y lo que tú jamás considerabas hacer. Sí, yo sé hacer gelatina, yo sé preparar, yo sé levantar, yo sé edificar. ¡Qué bueno! Y eso es maravilloso. Pero déjame darte una noticia: Dios te quiere llevar a que hagas algo que no puedes hacer. Muchos de nosotros hemos salido de ese sistema y de ese ambiente en el cual nos daba pena levantar la mano cuando pues sí, tengo muchas peticiones, pero me da pena. Y Dios tuvo que hacer en nosotros que se nos fuera la pena. Y ahora ya pedimos y nos atrevemos a pedir: pues, hermano, pues quiero pedirle por mi perro, lo amo mucho, pero veo que ya la vejez, pues que Dios tenga misericordia.
Porque ya se nos fue la pena, ¿no? Bueno, en las cosas de Dios es lo mismo. Sencillamente a mí me da mucha tristeza cuando hay una mujer o un hombre que dice: hermano, es que a mí no se me quedan los textos. Hermano, es que estudio y apunto, pero no se me queda. Y no se me queda. Y esto y lo otro, porque siempre vamos a anteponer las cosas. No, hermano, mejor a mí póngame a hacer esto, porque esto sí lo sé hacer. No, hermano, mejor yo toco la guitarra, porque la verdad es que la batería no tengo coordinación, ¿no? Y mejor usted lleve, mejor yo predico en las calles, porque para compartir aquí, hermano, la verdad es que mejor. ¿Y sabes qué hacemos? Vivimos una vida mediocre en donde no estamos dispuestos a aprender algo nuevo. Muchos nos quejamos, es que empiezo a tocar las cuerdas y ya se me hincharon los dedos y todas las marcotas aquí en mis... Pero cuando ves a un hombre sin manos, tocando la guitarra con los pies, tienes que dar media vuelta y decir: perdóname, Señor, perdóname de verdad, perdóname. Cuando dices: es que me dejaron que salga a compartir, pero es que los pies se me hinchan demasiado, tú sabes, Señor. Y es que si no fuera por este hinchazón de los pies, de verdad que yo compartiría, hasta me fuera hasta Chimalhuacán a compartir. Y cuando ves gente que no tiene pies y van en una patineta empujándose con su mano, llevando tratados en cada puerta, tú tienes que darte la vuelta y decir: perdóname porque no he entendido lo que tú quieres hacer en mi vida. Porque me muestras y me das ejemplos de gente incapacitada que tú la has dotado de tanto favor y de tanta gracia. Hermanos, entonces nosotros, cuando vamos a las Escrituras, vemos que Jesucristo calificaba a los descalificados. Jesucristo le aprobaba a los desaprobados. Y es ahí donde tú empiezas a entender entonces cómo Dios trabajaba y cómo Dios operaba. Hermanos, nosotros no sabemos nada. Empezando por el que está aquí enfrente, no sabe nada. Hay gracia y hay misericordia. Solo es eso. Hay gracia y misericordia. Una persona me preguntaba: hermano, ¿cómo te está yendo ahorita que empezaste tu negocio? Te voy a decir la verdad. Jamás pensé que lo que está pasando fuera a pasar. No lo pensé. Nuestra humanidad nos lleva siempre a lo menos, a lo menos, a lo menos. ¿Para qué te llevas 200 gelatinas y ya es bien tarde vas a vender 50 nada más? Y cuando llegas ahí, la gente se te empieza a acercar y te compran y ven, y ves tu bote y dices: señora, me faltan 3 gelatinas. Tienes que regresar a tu casa, doblar tus rodillas y decir: Señor, o sea, si tú no estuvieras metido en este asunto, nada podría ser posible. Nada podría ser posible. El problema es cuando llegamos a una condición que yo no te recomiendo que llegues a esa condición cuando te acostumbras. Le va a decir: levante su mano, pero no levante su mano, usted en su mente. ¿Cuántos de los que están aquí ya se acostumbraron a esta reunión? Ya sé que los días jueves viene el hermano Chaires y toca, y ya sé que el hermano Pedro empieza a introducir ya sé qué va a pasar, no va a haber nada nuevo. Ya sé que después de la alabanza sigue la predicación y venimos con un protocolo, hermano, en donde ya sabemos paso a paso cómo van a ser las cosas. Sí, las palabras van a cambiar, las peticiones van a ser diferentes, el mensaje va a ser otro. Estábamos viendo el yelmo, ahora vamos a ver la coraza, pero ya sé cómo está el sistema. Pero cuando Dios te aborda, yo estaba sintiendo algo hace un momento. Hace un momento, en medio del último canto que estábamos, hermanos, Dios estaba esperando que el pueblo se doblara. Pero sabes, muchos de nosotros ya tenemos nuestro tiempo contado.
estamos esperando a que la reunión termine para llegar a hacer en casa lo que tenemos que llegar a hacer. Una de esas cosas es descansar. Pero el día que vengas sin el casco, sin tu agenda, ese mismo día pasará lo que pasó con Marta. ¿Qué pasó con Marta? ¿Qué pasó con Marta, la hermana de Lázaro? ¿Qué pasó? No. Cuando ésta viene y le dice, Jesús si hubiera llegado antes. O sea, ya la mujer tenía fe. Hermano, el simple hecho de estar aquí lo hacemos por fe. La mujer tenía fe. Ella sabía que Jesús podía resucitar a Lázaro o podía sanarlo. Ella lo sabía y tenía fe en Jesús. Pero el reclamo no es basado en eso, es, Señor, si hubieses llegado antes. Es que ese es el problema. Cuando tú no entiendes que Jesús llegó el día exacto, a la hora exacta, en el momento exacto, en tu situación exacta, vives en incertidumbre. Estás como los judíos. Ay, Señor, ¿cuándo vas a venir? Cuando Él ya está aquí. Pero cuando tú reconoces, Señor, llegaste, no pudiste haber llegado antes. No pudiste haber llegado después, Señor. Llegaste cuando más te necesitaba. Y cuando más necesitaba este hombre, porque ni siquiera el milagro fue para Marta o para los espectadores, el milagro fue para Lázaro. Jesús le dice estas palabras: Marta, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Ahora sí le voy a acertar. Levante la mano quien ha visto la gloria de Dios. Se puede levantar hasta el pie. Pero más de una vez yo he visto la gloria de Dios. ¿Ha sido fácil? No ha sido fácil. La primera vez que yo vi la gloria de Dios fue a los 16 años, cuando en el hospital me dijeron: Iván, te tenemos que cortar tu pie izquierdo. Pero espérate, porque por los síntomas que tú presentas, quizá el tumor llegó hasta la pierna. Y obviamente para que no avance tenemos que amputarte. Bueno, Iván tuvo que doblar sus rodillas, humillar su ego de joven y de adolescente y decirle: Señor, yo he escuchado de ti, mi madre habla de ti, mi hermana habla de ti. Pues ¿a quién más voy? Señor, yo no quiero ser un joven que quiera jugar fútbol sin una pierna, aunque los hay. Pero yo no quisiera esa vida. Te pido, Señor, que por favor me ayudes. Perdóname, Señor. He metido a mi cuerpo cosas que no debo de meter. He hecho cosas que no debo de hacer. Perdóname. Y a los 3 días, lo único que tenía era un pequeño tumorcito, benigno por cierto, en el tercer dedo de mi pie izquierdo. No se fue ni el dedo, ni el pie, ni la pierna. Y desde ahí, hermano, mi vida empezó a caminar por fe. Porque, hermano, si nosotros no aprendemos a caminar por fe, nada de lo que hagamos podrá hacer que veamos la gloria de Dios. Tú sabes que este lugar se abrió el día que se abrió y la gente hasta el día de hoy asiste. ¿Sabes por qué? Porque oramos, porque ayunamos, porque compartimos. Ah, ya sé por qué, porque el hermano habla la verdad. Bueno, sí. Pero ¿cuál es el fundamento? ¿Qué es lo que le da sentido a todo lo que ha sucedido y todo lo que hacemos y por lo cual lo seguimos haciendo? Sencillo, la fe. Tú no le compartes a alguien si no tienes fe. El pastor cuando predica no comparte si no hay fe en que tú vas a recibir la palabra.
Cuando tú alabas y adoras al Señor, si no hay fe, sencillamente no va a pasar nada, la atmósfera es la misma. Pero cuando la atmósfera cambia, es porque hay un pueblo que está siendo alimentado de la fe que tiene en Dios. Es lo que entendemos entonces, lo que pasó con Abraham y con Sara, cuando a la vez, creyendo, fue y se apartó del lugar en donde tenía la comodidad. ¿Para qué? Para llegar a una condición desconocida, ¿como qué? Como un extranjero. A esa condición llegó, nosotros ya tenemos todo cómodo. Pero cuando nos piden, hermano, mira, hay que cuidar esta casa, ¿cómo ves? Ay, pero ¿quién viviría aquí? Hermano, ¿quién haya vivido? El que va a morar aquí es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y pues tú eres su hijo del Rey. Amén, Señor. Vámonos, ¿cuándo? Ahorita, vámonos. No necesitamos, hermanos, no necesitamos regadera, no necesitamos una cocina personal. Hermanos, hemos aprendido a vivir por fe. Dice la palabra de Dios, hermanos, el ejemplo mismo de nuestro Señor Jesucristo en Filipenses capítulo 2 nos habla y nos dice que Él fue siervo, que Él fue pobre, que no tuvo hermosura, hermanos, que sencillamente entró y lo recibieron montado en un burro, hermanos, que comía con publicanos y comía con pecadores. Hermanos, estas son las características de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses capítulo 2 lo declara como un siervo. Siendo Dios, no se aferró, sino que hizo. Se despoja de sí mismo tomando forma de ¿qué? De siervo. De siervo. Dice la palabra de Dios en el libro de Lucas que Él fue pobre porque nació en Belén. Hermanos, María y José no estaban preocupados que si ya tenían la cuna, que si ya estaba la tina, que cuánta ropita le habían comprado, que si los pañales ya los tenían. Hermanos, ellos no estaban preocupados por esas cosas. Hoy tú y yo nos preocupamos que si, y los hombres estamos, no, ya van a ser. Y hermano, yo le dije al Señor, todavía no tengo un trabajo estable, mi negocio está muy decayente. Señor, no tengo un recurso, no hay una posibilidad en mi vida. No puedo decirte, lo tengo todo para recibir a mi hijo. No tengo nada. Hermanos, nos acaban de regalar una bolsota de ropa para recién nacido. A mi esposa le dieron una bolsa de ropa. Nos acaban de regalar una carriola, una tina. Hermanos, tienes dos opciones. O le crees, o sencillamente no le crees. O sea, es así. De verdad. Muchos me han dicho, y aunque no me lo han dicho, lo han pensado, que soy irresponsable, que teniendo la fuerza, ¿por qué no me consigo un trabajo? Pero ¿sabes algo? De esas veces cuando las personas vienen y te hablan de esa forma, esas veces que como que te dan ganas de bañarte con aceite en lugar de jabón, para que se te resbale todo lo que te dice. Porque cuando no estás firme en Dios, híjole, todas esas cosas dices, sí es cierto. Y entonces empiezas a cambiar tus prioridades. Cuando eras fiel siempre a las reuniones, híjole, no, pues ahora, pues un trabajo, híjole, pero ya no voy a ir el jueves, pero bueno, voy a ir el domingo. Entonces cambias tus prioridades. Y Dios te permite y Dios te deja. Recuerda que la bendición de Dios no garantiza que Dios esté agradado de ti. ¿Sí sabías eso, verdad? El que Dios te bendiga no quiere decir el que esté el agradado de tu vida y de cómo estás viviendo. Porque por 40 años no le faltó nada al pueblo de Israel, pero por 40 años vivió desagradado del corazón de esta nación. Entonces entendemos que bendición de Dios no garantiza que estemos dentro del propósito eterno de Dios, a menos que tengas otro espíritu como el que tenía Josué y Caleb. Hermanos, es por eso que nosotros entendemos, dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 53, que Él tenía que ser sin hermosura para que nadie le desease.
Llevamos siervo, pobre, sin hermosura. Agarra un burro y empieza a entrar y la gente, Hosana, Hosana, Hosana. ¿Qué esperaba? ¿Qué esperaba, hermanos Pedro? ¿Qué esperaba Juan, Felipe? El mismo Mateo, que era cobrador de impuestos. ¿Qué esperaban de un hombre que no les prometió un lugar estable para vivir? No les prometió un trabajo digno, de un buen salario. No les prometió, incluso es más, cuando les llamó ni les dijo a dónde iban a ir. A ver, les voy a preguntar algo, hermanos. Si de repente hoy viene un hombre y te invita a ti, que quiera que seas, y te dice, ven, quiero ir a ayudar a una gente al estado de Oaxaca. Es una pregunta para un padre de familia, varón. Es la pregunta para un varón, padre de familia. Necesito que me acompañes. No te conoce, es la primera vez que te ve y te pide que le acompañes a ayudar a una gente necesitada hasta el estado de Oaxaca. ¿Qué le vas a decir? Seamos honestos, hermanos, no vengamos a fingir, seamos honestos. ¿Qué le diríamos? Hay muchas respuestas. Una de ellas, Señor, pero tengo hijos y obviamente tengo una esposa que más me vale llegar a mi casa. O le diríamos como aquel hombre que le dijo, déjame enterrar primero a mi padre. Seamos honestos, sí le diríamos, sí dejaríamos las redes, sí dejaría mi negocio de gelatinas, sí dejaría lo que estoy haciendo y lo empezaría a seguir. ¿Sí lo haríamos? Si estoy en mi trabajo, más difícil, ¿verdad? Si estoy en mi trabajo, le diría a mi patrón, muchas gracias, pero regreso mañana porque este hombre me dijo que lo acompañara. ¿Sí lo haríamos? Si vamos en medio del pasaje y vamos llevando, dejaríamos, ¿qué cree? Mire, no sé cómo hacerle, pero yo creo que la dejo aquí porque tengo que seguir a este hombre. ¿Lo haríamos? Bueno, hubo 12 hombres que lo hicieron sin más ni menos. No pensaron qué iban a comer, no pensaron en dónde iban a dormir, no pensaron, no se fijaron en eso. ¿Sabes qué los cautivó? ¿Qué los cautivó, hermanos? Las palabras del Señor. Eso me hace recordar algo. Antes, hermanos, de que existiera el WhatsApp, el Hotmail, el Gmail y todas las redes sociales por las cuales hoy en día mensajeamos, antes los mensajes eran por cartas. ¿Te acordarás, no? Y el que escribía pasaba horas escribiendo una carta. Más en la antigüedad con las plumas de guajolote, no sé, las plumas reales, ¿no? La tinta, 3 palabras, y la tinta y 2 letras y la tinta. Horas. Ok, terminaban, la cerraban, la sellaban, le ponían el sello y la mandaban. Era conocido el día que se mandaba, pero era desconocido el día que iba a llegar. ¿No? ¿No es así? Bueno, antes existían esas cartas. Y cuando la persona recibía la carta, empezaba a leer. Y empezaba a entrar en una atmósfera en donde empezaba a percibir todo lo que estaba sucediendo a través de esas líneas. El hombre se ha encargado de terminar con eso. Y ha hecho lo que te decía hace un momento, ha hecho la vida del hombre instantánea, express. El hombre se ha encargado de que cuando ores, Señor, te pido que me ayudes, y cuando abras los ojos ya esté hecho. El hombre ha querido que tú tengas esa mentalidad, pero déjame decirte algo, el Rey ha querido que te mantengas en las cartas, que sigas leyendo sus cartas de amor,
que sigas leyendo sus cartas de consejo, que no dejes de asistir a su palabra y que cada vez que leas una línea de lo que Él te está hablando puedas saber verdaderamente lo que Él quiere que hagas. Entonces vemos siervo pobre sin hermosura, montado en un burrito, comiendo con publicanos, comiendo con pecadores, y sencillamente cuando es el tiempo de que cese su cuerpo, muere como por si fuera poco, como un criminal, exhibido sus partes. ¿Qué reconocimiento, qué gloria meritaba en ese momento la vida de nuestro Señor? Ninguna. Sepultado en una tumba, por cierto, prestada. Ni siquiera era propia de él o de su familia. Pero todo esto tenía un propósito y tenía un sencillo, hermanos. Que nuestra fe tenía que ser basada en ese principio. ¿Cuál es el título de esta enseñanza, hermanos? Una promesa viva en una matriz muerta. Hermanos, estamos en un tiempo en donde Dios necesita revivir lo que está muerto en nosotros. Estamos en un tiempo en donde nosotros tenemos que creer absolutamente en Dios. Estamos en un tiempo, hermanos, en donde nosotros hemos sido llamados. ¿Para qué hemos sido llamados, hermanos? ¿Para vivir, comer, beber y morir? ¿Para qué hemos sido llamados? ¿Para qué? Para servirle. ¿Para qué más hemos sido llamados? Para adorarle, para andar en sus pisadas. ¿Para qué más, hermanos? Para tener una relación con Él. ¿Alguien más, hermanos? ¿Para qué hemos sido llamados? Para ser siervos, concordamos con lo que es para servir. ¿Perdón? Para ser discípulos genuinos, verdaderos, no seguidores nada más, ¿verdad? Sino discípulos. Fuimos llamados para ser testimonio de Dios, para ser no testigos oculares. No podemos ser testigos oculares. No le vimos. Hasta el día de hoy no le hemos visto. Vemos lo que Él hace en nuestra vida y en la vida de nuestros hermanos. Entonces nosotros no podemos ser testigos oculares. Pero Él nos ha llamado, hermanos, a que la fe que hay en nosotros pueda ser implantada en el que vive en tinieblas y en oscuridad. Tú ya tienes luz, y la luz que ha llegado a tu vida tiene que permanecer. Y tú como luz no puedes estar bajo la mesa. ¿Dónde tienes que estar? ¿Cuál es tu lugar? Encima, para alumbrar. Tú eres el sabor. Tú eres esa porción que la madre de familia le pone a la comida. Tú eres la sal. Que tienes una gran tarea y una responsabilidad en medio de esta generación y de este tiempo. Entonces no podemos vivir una vida sin propósito, hermanos. La última pregunta que te quiero hacer es: ¿cuál es tu propósito en esta vida? ¿Cuál es tu propósito? Tiene que haber un propósito en ti. Tiene que haber un propósito por el cual te mantengas firme y le creas a Dios.
Hermanos, hablamos de Sara, hablamos de Abraham, ya no tenían las agallas, ya no tenían la fuerza. Entendemos que Abraham, cuando Dios le habla, tenía 75 años. Tenía 75 años este hombre. Y Sara era 10 años menor que ella. 65 años. Fue cuando Dios le habló. Pero ¿cuándo surgió la promesa? ¿Cuándo se hizo real? Después de 25 años. Dice la palabra de Dios que a la edad de 99 años, Abraham tenía 99 años. Entonces Sara concibe. Porque el ángel viene y le dice en un año. Y a la edad de 100 años, su hijo ya estaba ahí. ¿Cuántos años van a pasar, hermanos? ¿Cuántos años van a pasar? ¿Te vas a reír como Sara? ¿O vas a ser como Abraham? Amén, Señor. ¿Vas a hacerlo por tus propias fuerzas como Sara? Cuando dice que lleva a su sierva y se la da a su esposo y el que nazca ese va a ser nuestro hijo. ¿Lo vas a hacer por tu propia cuenta o vas a dejar que Dios haga todas las cosas como Él en su soberanía, perfección lo sabe hacer? ¿Vas a ser paciente o te vas a desesperar? Y a mí algo que me llama la atención, hermanos, termino con esto, algo que a mí me impacta y me llama la atención, es que no solamente en el patriarca Abraham pasó esto, sino en su descendencia y en la descendencia de su descendencia. Dice la palabra de Dios que Abraham tuvo que pasar por esta situación con Sara, pero no solamente Abraham, sino también Isaac con Rebeca. Pero no solamente Isaac y Rebeca, sino también Jacob con Raquel. Porque Dios le place, hermano, Dios se complace en tomar las incapacidades, las imposibilidades, ¿para qué? Para que de ahí surja el milagro de Dios. ¿Dónde hay un milagro? ¿En el sano o en el enfermo? ¿Dónde hay resurrección? ¿En el vivo o en el muerto? ¿Dónde vemos la gloria de Dios? Donde no hay credulidad. Para que creas. Para que creas. Cuando te compartí de Marta y la conversación que tuvo con el Señor Jesucristo, te estaba hablando de la fe. ¿Cómo es tu fe? Hemos entendido que hay tipos de fe. Una de ellas, ¿cuál es, hermanos? Una fe sana, una fe mística y una fe enferma. Te darás cuenta que Juan tenía fe y tenía una gran fe porque le dice a Jesús: Señor, esta gente, esta ciudad no nos está recibiendo como debería de recibirnos. ¿Qué te parece si oramos? O sea, ¿qué tipo de fe? Y ahí te da a conocer que la fe que este hombre tenía, o sea, para creer que por su oración podía pasar lo que pasó con el profeta Elías, no era cualquier tipo de fe, hermanos, pero no era una fe sana. Hay mucha gente que tiene fe, pero no es sana su fe. Hay mucha gente que tiene fe en lo desconocido y está en una fe mística. Pero cuando sabemos que la fe está dirigida en Dios, entendemos que nuestra fe es una fe sana, es una fe correcta, que la palabra que está siendo dirigida a nuestra vida no la esquivamos para que le toque al de atrás. Antes bien, abrimos nuestro corazón y decimos: Señor, recibo tu palabra, acepto lo que me estás diciendo, Señor. Reconozco que estás hablando a mi vida y que hoy me estás diciendo que tengo que creer en ti.
que en medio de mis imposibilidades tengo que venir a tus pies y decir, Señor, yo creo solamente en ti. Creer lo que el último canto decía, creer que tú estás aquí y que en este mismo lugar y que a esta misma hora y que no lo había visto en años, pero hoy puedo ver un milagro, puedo ver a ese hombre que se puede levantar de esa silla de ruedas. Pero también acuérdate de pedirle perdón por nuestra incredulidad. Porque ese es uno de los pecados, si es que podemos catalogarlos. ¿En cuál es más grande? Hay pecados escandalosos que dice, wow, hay pecados silenciosos. Todos son pecados. Pero si hay uno por el cual, hermanos, por el cual nosotros sencillamente seríamos destituidos de Dios. ¿Sí sabes cuál es? ¿Cuál, hermano? Dice que ese no será perdonado. Pero hay uno, hermano, por el cual dice la palabra que el pueblo quedó postrado en el desierto. La incredulidad. La incredulidad. La incredulidad. Tú no puedes vivir una vida como cristiano siendo incrédulo o incrédula. Te vuelvo a repetir lo que te dije hace un momento. O le crees a Dios, hermano, o sencillamente no le crees a Dios. Y para creerle, por favor, 2 de Corintios, capítulo 4, 2 de Corintios, capítulo 4. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 7. Tienes que tener una actitud delante de Dios honesta, sincera, arrepentida, pero principalmente tu actitud tiene que ser de humillación. Hay una pasión, hermanos, hay un deseo carnal que al hombre lo quiere gobernar mucho. Hay una tendencia que al varón le quiere controlar y es el deleite de los ojos. Muchos de los hombres batallamos, hemos batallado o estamos expuestos a batallar con el deleite de los ojos. ¿Y sabes de lo que te estoy hablando, varón? ¿Sabes a qué me estoy refiriendo? Cuando se hace un llamado, hermanos, al arrepentimiento y venimos, y el pastor nos hace un llamado, y como hombres sabemos, vulgarmente se ha dicho, de qué pie cojeamos. Venimos a Dios y le decimos, Señor, verdaderamente, si no me ayudas, no voy a poder. Y venimos sencillos, sinceros, y nos humillamos a Dios. Hay una pasión, hay un deseo que quiere gobernar a la mujer, y es la vanagloria de la vida. Y hay una pasión y hay un deseo que quiere gobernarnos a todos, el deseo de la carne. Juan, el apóstol Juan, habla de estas tres cualidades. Jesucristo mismo fue tentado en estas tres áreas. ¿Cuál fue la primera? ¿No fue el deseo de la carne? Si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Segunda, el deseo de los ojos. ¿Qué era el pináculo del templo? Era la parte más alta. La profecía dice que el pueblo
lo iba a ver descendiendo de gloria. ¿Por qué en el pináculo del templo? Porque sabía Satanás que ahí iban a estar reunidos todos, y que obviamente al ver al Señor Jesucristo y a sus ángeles sirviéndole y atendiéndole, iban a reconocer al Mesías. El deseo de los ojos, ser visto por los hombres. Y 3, todo esto te daré si postrado me adorares, la vanagloria de la vida. Hermanos, el Hijo de Dios fue tentado. ¿Tú quién eres para no ser tentado en esto? ¿Te crees superior? Que tú dices, yo no batallo con mis ojos. Yo, hermano, no, se confundió. Yo soy una mujer recta y yo no batallo con la vanagloria, con la vanidad. Mucho menos con el deseo de la carne. Señor, Dios me libre de eso. Solamente la palabra de Dios me ha enseñado una cosa en Mateo capítulo 4. Hasta el día de hoy tengo que llegar a los pies de Cristo y decirle, Señor, no puedo. Señor, no puedo. No puedo. Lo intenté 2 meses, llevaba así ya 2 años y medio, pero me venció, me ganó otra vez. No puedo, Señor. Porque cuando tú le dices al Señor, no puedo, sencillamente Él dice, ¿no puedes? Qué bueno que no puedes, porque yo soy el único que puedo hacer las cosas posibles. Yo soy el único que puedo traer vida en medio de esta muerte. Yo soy el único. Dice la palabra de Dios en segunda carta a los Corintios capítulo 4 verso 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, no en vasos de porcelana, no en vasos de plata, no en vasos de oro, no, en vasos de barro. ¿Cómo es el barro? Moldeable, frágil, tosco, sucio. Pero este tesoro está en vasos de barro. Y dice, ¿para qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Vamos a estar atribulados en todo, hermanos. Pero algo sí es cierto, no vamos a estar angustiados. Vamos a estar en apuros, pero no vamos a estar desesperados. Hermanos, nos van a perseguir, van a hablar de nosotros, van a querer, van a procurar nuestro mal, pero sencillamente no vamos a estar desamparados. Y el día que te encuentres tirado en la lona, el día que te encuentres derribado por tu adversario, vas a estar derribado, pero ¿sabes algo? No vas a estar destruido. No vas a estar destruido. Porque hay alguien que vive para traer vida en medio de la muerte. Hay alguien que reina para coronar, al que venciere, al que permaneciere hasta el final. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. No hay otro, no hay más. No es el presidente, no es la asamblea, no es el pastor, no es el líder, es el Señor Jesucristo. La excelencia es para Él, el reconocimiento es para Él, tu alabanza es para Él, tu adoración es para Él. Puesto los ojos en el autor y el consumador de la fe. En esta noche te voy a invitar, hermano, aquí, ahí en tu lugar. Y te voy a invitar a que medites y que consientas en tu mente, que seas honesto en esta noche con Dios, que seas sincera con Dios, que te abras con Dios esta noche. Y si hay algo que no puedes y que no has podido quitar de tu vida, arrancar de tu corazón, si hay una pasión, si hay un desorden,
Si hay hermanos, es bonito cuando oramos todos juntos, ¿verdad que es bonito? Es maravilloso orar todos juntos en armonía. Orar los unos por los otros, eso es grande y eso se siente muy precioso. Pero hay oraciones, hermano, hay oraciones que tienes que meter la cara a la almohada. Hay oraciones que tienes que esperar a que la familia se vaya. Hay oraciones que aprovechas cuando estás en la regadera y no se escucha nada. Hay oraciones que tienes que hacer íntimamente, porque si te escuchara el de al lado, si te escuchara el otro, si te escuchara tu esposa, tu esposo, dirían, ¿pero qué? ¿Qué? ¿El hermano orando por esto? Porque hay oraciones que solamente Dios conoce. Pero que en esta noche te está invitando a que seas sincero con Dios y le digas, Señor, no puedo, Señor, no he podido, y no puedo, sin ti no puedo. Si tú no lo haces esta noche, yo voy a seguir muerto. Si tú esta noche no me ayudas, si esta noche tú no quitas este desorden de mi vida, si tú esta noche no quitas esta pasión de mi corazón, sencillamente yo nada de lo que hagas, Señor, te va a agradar. Pero para decirle estas palabras tienes que humillarte a Dios, sencillamente. Así que en esta noche, hermanos, el llamado es para que te humilles y le digas, Señor, no puedo. Sabiendo que cuando tú abras tu corazón diciendo esto, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Meditemos, hermanos. Tomemos un tiempo de meditación antes de orar. Hay dos ofrendas que hacemos o que se hacen cuando venimos a Dios. Pero el libro de los Hebreos nos da luz de que solamente una ofrenda se hace con fe y la otra se hace por compromiso. Cada vez que tú vienes aquí y te ofrendas a Dios, ya no en sacrificio muerto, sino en sacrificio vivo, si tu ofrenda no está acompañada de fe, sencillamente no agrada a Dios. Señor, ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Señor, a que nuestra ofrenda, nuestra vida, nuestro sacrificio vivo queremos que sea con fe. Tu palabra declara que la ofrenda de Abel, Señor, fue acompañada por fe. Este hombre, este muchacho tenía fe, mientras el otro, Señor, simplemente cumplió la indicación. Porque nos has enseñado que el riesgo de no hacer las cosas con fe, Señor, produce amargura en el alma, produce rencor, produce malos sentimientos en contra de mis hermanos. Padre, perdónanos, Señor, si nuestra actitud no ha venido a ser acompañada con fe, si nuestra actitud no ha sido la correcta, si hemos obedecido por compromiso, pero no por el agradecimiento que hay en nuestro corazón. Su palabra habla, Señor, de que un hombre llamado Abraham, Señor,
tuvo, Dios, un hijo a la edad de 100 años y una mujer llamada Sara, Señor, en medio de la muerte que había dentro de su cuerpo, una matriz estéril, Señor, usted produjo vida, Señor, porque nos ha enseñado que usted toma de lo vil, de lo menospreciado, de lo que no es sabio, Señor, para avergonzar a los sabios de este mundo, a fin de que nadie se jacte en su presencia, porque tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios no sea de nosotros. Señor, hoy venimos a usted porque creemos que usted está aquí, porque sabemos que usted está aquí, Señor, porque hemos oído que si un pueblo se humilla sobre el cual su nombre es invocado y oramos, usted oirá desde los cielos, inclinará su oído y traerá vida, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, queremos ver con nuestros ojos milagros. Señor, quisiéramos ver a este hombre de silla de ruedas, levantado por tu gracia y misericordia. Quisiéramos ver a nuestros hermanos y hermanas que padecen de la columna, Señor, reconstruida su columna, Dios. Quisiéramos ver, Señor, aquellos que se les ha diagnosticado, Señor, una enfermedad terminal, Señor, sanados por el poder de tu Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, perdona si hemos tenido un corazón malo de incredulidad. Perdónanos, Señor, si no hemos creído a la primera. Y perdónanos si necesitamos confirmación, como Moisés. Si necesitamos confirmación, como Gedeón, Señor. Aunque tú nos vas a responder, Señor. Queremos ser como Noé, que cuando tú le dijiste que preparara ese lugar, porque un diluvio, Señor, iba a venir, él sencillamente dijo: lo voy a hacer. Queremos ser como esos niños que se levantan por la noche y oran creyendo que su hermano iba a llegar con él. Queremos ser como esa mujer que después de haberlo intentado todo, sencillamente dijo: no puedo, pero si tan solo tocar el borde de su manto. Estamos en una condición de humildad, de humillación, diciendo: Señor, el pan ha sido para los hijos, pero aún nosotros los perros, aún nosotros nos alimentamos de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Queremos ser como ese centurión que, teniendo el conocimiento de que es el gobierno y la autoridad, creer que sencillamente si tú lo dices, Señor, va a suceder. Queremos ser como aquel paralítico, Señor, que le dijo: Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, nuestro corazón, nuestra vida la disponemos a usted. Los días, Señor, son cada día más difíciles. La seguridad, Señor, sencillamente la seguridad solamente proviene de usted. Oramos por nuestros hijos. Oramos por los jóvenes, porque en ellos está la fuerza. Pero
pero han sido distraídos por el maligno, Señor. Oramos por nosotros como padres, Señor, para poder saber guiar a nuestros hijos. Oramos por nuestros pastores y nuestras autoridades, Señor, porque estamos imitando su fe. Oramos por nuestros hermanos, Señor, porque unos son débiles y otros son fuertes. Y el fuerte debe de llevar y llevar las cargas del débil, y el débil no debe de juzgar al fuerte. Oramos por los que están en la misión, Señor, dependiendo solamente de usted. Oramos por los hermanos de Iztlahuaca, Señor. Oramos por los hermanos de Puebla, por los de Morelos, Señor, por los de cada punto en donde nos ha permitido conocer gente, Dios. Y por los que no conocemos, aún así oramos por ellos, porque su iglesia es su cuerpo, Señor. Porque aunque ha habido mutiladores del cuerpo, Señor, usted ha tenido misericordia de los que han quedado, Señor, y le han creído y ha permanecido. Oramos, Señor, para que su fe, cuando sean sacudidos, cuando sean, Señor, probados, su fe no mengue. Y oramos por nosotros, Señor, también, que nos ayude a permanecer hasta el final, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, le damos muchas gracias, Señor. Amén. Y amén, Señor. Gracias. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.